En el presente video aprenderemos el tema caracteres del Estado uruguayo. En primer lugar, tenemos que conocer que el Estado uruguayo es un Estado soberano. ¿Qué significa esto? Bueno, en este caso debemos diferenciar los dos tipos de soberanía, que Uruguay claramente cuenta con las dos. Por un lado, tenemos la soberanía interna. ¿Qué significa que un Estado sea soberano desde el punto de vista interno? Significa que la nación, es decir, la población que vive dentro de su territorio, es quien elige la forma de gobierno y cómo se eligen a sus gobernantes. Esto lo podemos ver reflejado en 3 artículos de la Constitución. Entre ellos está el artículo 4, que dice: la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación. Luego, en el artículo 77, menciona que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación, como tal, es elector y elegible. Y el artículo 82 aclara que la soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos. Por lo tanto, ¿qué nos dejan entrever estos artículos? Que en realidad, cuando hablamos de soberanía interna, significa básicamente que el poder dentro del territorio lo ejerce la población. Lo que pasa que tenemos un problema, que directamente la población, por la cantidad que somos, e imagínense en otros estados, naturalmente no puede ejercer toda junta el poder. Por lo tanto, se necesitan elegir representantes. Pero naturalmente nosotros ya vemos, e incluso sobre la fecha de elecciones, cómo los gobernantes piden nuestro voto. Por lo tanto, ahí queda en evidencia, queda claro cómo los que ejercemos el poder dentro del Estado, indirectamente somos nosotros. Eso es la soberanía desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, ¿qué significa? Que el poder del Estado no puede ser invadido, si se quiere, por poderes externos. Es decir, básicamente, que nosotros somos, Uruguay como Estado soberano, desde el punto de vista externo, es independiente. Es decir, ningún otro poder de afuera puede venir a imponer normas u órdenes porque justamente no tiene soberanía sobre nuestro territorio. Y esto se ve claramente en el artículo 2 de la Constitución, que dice, refiriéndose a nuestro Estado en particular, dice: es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por otro lado, es un Estado laico, que esto lo hemos escuchado mucho, sobre todo en vinculación con las escuelas, con los liceos. ¿Qué significa esto? Que el Estado no tiene ninguna religión oficial y que, por lo tanto, reconoce la libertad de cultos, es decir, todas las religiones son aceptadas en Uruguay. Y esto queda muy claro en el artículo 5 de la Constitución, que dice: todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Luego, Uruguay es un Estado también pacifista. ¿Qué significa eso? Que cuando Uruguay tiene un conflicto con otro Estado, naturalmente no puede ir directamente a la guerra, sino que debe buscar mecanismos pacíficos para poder solucionar los conflictos. Y esto queda muy claro en el artículo 6 de la Constitución, que dice: en los tratados internacionales que celebre la República, propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. El arbitraje es también un mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Por lo tanto, cada vez que Uruguay haga un acuerdo con otros estados, siempre tiene que dejar en claro que, naturalmente, cualquier conflicto que exista van a ser siempre solucionados de forma pacífica. Luego, Uruguay es un Estado integracionista. Y como el nombre lo indica, hace referencia a la integración. ¿Y a la integración con quién? Con el resto de los estados latinoamericanos. ¿Cómo lo puede hacer esa integración? Por ejemplo, estableciendo facilidades para la exportación, es decir, que las empresas, si se quiere, los productores de Uruguay, puedan fácilmente vender sus productos para el exterior, mejorando los sistemas de comunicación con otros países, el intercambio de productos y tecnología, el apoyo científico y educativo, etcétera. Es decir, son todos aquellos medios, digamos, Uruguay tiene que poner medios, crear vías, mecanismos, ¿para qué?
bueno, Uruguay pueda vincularse con otros países latinoamericanos. Y esto queda muy claro también en el artículo 6, en otra parte del artículo 6 de la Constitución, que dice: la República procurará la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propendrá a la efectiva complementación de sus servicios públicos. Por otro lado, Uruguay es un estado unitario. ¿Qué significa? Como observamos en pantalla, en un estado federal se divide el territorio en diferentes partes y en cada una de ellas hay una constitución propia, hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial propios, pero por encima de ellos a su vez hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial para todo el territorio y una constitución además para todo el territorio. En Uruguay no pasa eso. ¿Por qué somos unitarios? Porque hay una única constitución, un único poder legislativo, un único poder ejecutivo y un único poder judicial. Por otro lado, es un estado descentralizado. ¿Y qué significa esto de descentralizar? Descentralizar significa sacar del centro. ¿Qué significa esto? Bueno, que en realidad el Estado tiene tantas tareas que hacer, tantos cometidos, que para no sobrecargar a los tres poderes, a los tres clásicos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo en referencia al poder ejecutivo, que es el que se encarga de llevar a la práctica las leyes, ¿qué se hizo en el Estado uruguayo? Bueno, se fueron repartiendo tareas con otros organismos, a los efectos de que esos poderes centrales, bueno, tengan un poco menos tareas y se puedan encargar de las que sí ya tienen, por ejemplo, elaborar las leyes, administrar justicia y demás, bueno, con un poco más de tiempo. ¿Qué se hizo entonces? Por un lado, se hizo lo que se llama descentralización territorial. Se dividió al Uruguay en diferentes partes, en todos los departamentos, y en cada departamento se creó un gobierno justamente departamental, una autoridad departamental, a quien le asignaron algunas tareas, como por ejemplo encargarse de crear decretos, es decir, normas para que rijan dentro de ese departamento, que se encarguen del alumbrado público, de la recolección de residuos, de la mejora de las calles, de nombrar y destituir a los funcionarios de cada dependencia, si se quiere, de cada órgano que está dentro de ese gobierno departamental, etcétera. Y por otro lado se hizo lo que se llama descentralización por servicios. Hay servicios que directamente el gobierno central, dentro sobre todo del Poder Ejecutivo, dijeron, hay cosas que no nos podemos hacer cargo porque son muy complejas. Por ejemplo, cómo vamos a distribuir la energía eléctrica en todo el país, o cómo vamos a distribuir el agua por todo el país, o cómo hacemos toda una red, si se quiere, de trenes, ferrocarriles para unir a todo el país. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Directamente se crearon órganos que ellos son los que se encargan de esos servicios en particular, cada uno de un servicio diferente. Por eso es que se llama descentralización por servicios. Es decir, entonces se crean órganos que se encargan cada uno de ellos de un servicio particular. ¿Cómo le vamos a llamar a esos órganos? Entes autónomos o servicios descentralizados. ¿De qué va a depender eso? De la ley. Hay una ley que crea a cada uno de ellos y a algunos le llaman ente autónomo y a otros le llaman servicios descentralizados. Por otro lado, Uruguay es un estado pluralista. ¿Qué significa eso? Que reconoce la libertad de la persona. Es decir, respeta cualquier idea política, económica, religiosa, filosófica, artística, etc. Pero cuidado, siempre y cuando estas ideas no vayan en contra de la misma democracia. Esto queda claro en el artículo 10 de la Constitución, que dice: ningún habitante de la República será obligado a hacer algo, hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, tenemos total libertad para hacer lo que queremos, siempre y cuando no hagamos algo que la ley prohíba. Por otro lado, Uruguay es un Estado humanista. ¿Qué significa un Estado humanista? Que reconoce a los derechos humanos, protege a la vida, el honor, la libertad, el trabajo, la propiedad, la seguridad, la educación de las personas, protege a la familia, prohíbe la pena de muerte, etc. Y como ahí ven en pantalla, en el artículo 7, por ejemplo, se reconocen un montón de esos derechos que recién mencioné. En el artículo 8 también se reconoce el derecho a la igualdad.
En el artículo 26 se aclara que a nadie se le aplicará la pena de muerte. En el artículo 40 se reconoce el derecho a la familia. Es decir, si nosotros miramos la parte que llamamos dogmática, la primera parte de la Constitución, allí se encuentran reconocidos todos los derechos humanos fundamentales que cualquier persona que esté en territorio uruguayo se les van a respetar y que naturalmente por el simple hecho de ser personas ya lo tienen. Y Uruguay es un Estado de derecho. ¿Qué significa esto? Y que en realidad resume un poco todo lo otro que veníamos hablando. Significa que en el Estado uruguayo, los gobernantes y los gobernados deben cumplir con las normas jurídicas que se han establecido. ¿Qué significa eso? Que no hay diferencias entre las normas para gobernantes y gobernados, es decir, todos deben respetar las normas jurídicas. No hay privilegios para nadie.